Bueno, tal y como indicábamos en la Static Generation, el prerenderizado se produce durante el proceso de construcción de la aplicación para producción. Vamos a ver el comando que se debe utilizar: npm run build. Ejecutamos este comando y bueno, vemos que se está realizando una construcción. Esta es previa al despliegue de la aplicación. Y una vez construido, aquí obtenemos una información. Nos está diciendo que se están generando estáticamente 5 páginas y en concreto podemos ver aquí las páginas generadas. La página homepage, que aquí vemos la barra root, es la primera página que se carga. Vemos app/app. Vemos Event ID, que es una página dinámica, que aquí la tenemos en el directorio page. 404, que se genera automáticamente. Esto es para cuando se introducen URLs equivocadas, una página de error. Y la página New Event, que tenemos aquí en el directorio page también. Y bueno, vemos que a su izquierda existen unos iconos. Solo en la página root, en la homepage, está este icono cubierto. Las otras son iconos vacíos, redondos, y aquí abajo vemos la descripción de lo que significa cada icono. En concreto, el punto blanco, Static Site Generation, nos está diciendo que esta página hace uso de Static Site Generation haciendo uso de getStaticProcs, que es lo que estamos haciendo aquí en la página homepage. Es la única página en la que ahora mismo estamos haciendo uso de getStaticProcs y se genera código HTML y código JSON que responde a los datos de la petición. Las otras páginas de momento no están haciendo uso de getStaticProcs. Bueno, ya hemos comentado que este pre-renderizado de páginas haciendo uso de getStaticProp en el proceso de construcción es adecuado cuando el sitio pues es un sitio que no cambia con mucha frecuencia. Por ejemplo, un blog personal o algo de este tipo en el cual los cambios son mínimos en el tiempo. Pero la problemática viene cuando la base de datos se actualiza con más frecuencia, entonces vamos a tener esta página desactualizada. Y una solución para esto es utilizar la property revalidate, en la cual hay que especificar un número, en este caso 10. Bueno, cuando especificamos esta property en el objeto devuelto por getStaticProp, lo que estamos es activando una feature denominada incremental static generation. Esto quiere decir que cada vez que aquí llegue una petición a esta página, pues cada 10 segundos se va a actualizar la información que haya podido cambiar en base de datos o donde sea. Entonces el renderizado de páginas no solo se va a producir durante el proceso de construcción previo al despliegue, sino que cada 10 segundos también se va a regenerar esta página. El tiempo especificado aquí depende del tipo de aplicación que tratemos. Podemos ampliarlo a 3600 segundos, 1 segundo, 10 segundos en función de la frecuencia de cambios que existan. Y esta es la solución que existe en el caso de que exista una frecuencia de cambios media o alta utilizando esta property denominada revalidate.